Vamos a empezar hoy entonces con este nuevo tema de evaluación de impacto. Y nos vamos a ir de acá hasta el final del semestre. Voy a ver si me da el tiempo de preparar algún material nuevo, porque esto está evolucionando todos los días. Hoy probablemente, no, mentira, la próxima clase ya son las presentaciones de ustedes, lunes y miércoles. Quizá el miércoles continuemos con esto. Pero seguramente hoy vamos a ver solamente la introducción con seguridad. Entonces, vamos a hacernos preguntas. Esta es una pregunta que siempre tengo, digamos, un poco tonta, quizá podría cambiarla en el futuro. Es cosas como responder sobre si los hospitales o las clínicas en general mejoran la salud de las personas. Un poco tonta, pero siempre desde esas preguntas un poco básicas uno tiene buenas intuiciones. Entonces, obviamente, la respuesta a eso es si las clínicas, los hospitales mejoran la salud de las personas. En general uno asume que qué. Si no, uno no iría, digamos, o sea, si la respuesta fuese no. Entonces, en general sí. Hay algunos casos donde uno puede asumir que las clínicas las cosas pueden salir mal, pero en promedio uno asume que una clínica sí cura a la gente, que la gente sale más sana. Ahora bien, el asunto de todo esto de evaluación de impacto es qué pasa si queremos evaluar eso con datos. O sea, esa es la gran pregunta de toda esa cosa de evaluación de impacto, que es a lo que se ha dedicado la literatura econométrica, les diría, en los últimos probablemente 20, 25 años. Esto como que explotó con el surgimiento de microdatos. Antes se hacía mucho más con las cosas con macrodatos y ahora con los microdatos esto se volvió una cosa gigante. Entonces la idea es querer comparar salud. O sea, obviamente si queremos tratar de responder esas cosas con datos, uno dice, bueno, supongamos por un segundo que podemos medir salud en la gente. Entonces la idea es comparar gente que va versus que no va a un hospital, ¿no es cierto? Entonces la idea es comparar los tratados, aquellos que van al hospital, versus aquellos que no van. Y en toda esta literatura de evaluación de impacto, el tema ese de tratados control va a ser crítico. Ya lo hemos visto una intro, nada más en diferencia. Ahora nos vamos a metaladrar con todo en esto de tratados versus control. Eso es lo que vamos a hacer en toda esta literatura de evaluación de impacto porque es la base. Entonces la idea es decir, bueno, entonces usted lo que está queriendo comparar es la salud de los que van versus los que no van. Algo sencillito. Si usted hace eso, la idea es que la salud promedio típicamente de aquellos que van al hospital típicamente es más baja que aquellos que no van. Eso es lo que va a pasar con los datos. Y es el pensamiento que permanentemente la gente tiene de los tratados versus los controles. ¿Okay? Esa es la intuición básica. Entonces la idea es, dado eso, si es que el hospital enferma a las personas. Si uno haría esa comparación, uno dice, claro, lo que sucede es que usted está comprando un montón de gente enferma, que son los que terminan yendo al hospital, versus un montón de gente sana, que precisamente están sanos y precisamente por eso no van al hospital. ¿Sí? Ahí no está el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Digamos? ¿Cuál es el problema que trata de hacer evaluación de impacto? Y toda la literatura de evaluación de impacto se dedica a eso. Y por eso hay que entender qué es lo que está pasando. Básicamente el problema es que aquellos que van al hospital tienden a ser, en promedio, personas más enfermas que las que no van. Porque van precisamente porque están enfermas. Incluso sin ir al hospital, el grupo tratado tiende a tener peor salud que el grupo control. Y eso lo vamos a analizar técnicamente. Eso, técnicamente, lo que estamos estudiando acá, esa intuición es clave en toda esta literatura. ¿Por qué? Porque eso se llama autoselección. Es un problema que se llama problema de autoselección. La gente se autoselecciona los tratamientos. ¿Ok? O sea, la gente se autoselecciona entre ese tratado o ese control. Y eso es lo que trata de hacer toda esta literatura, trata de ajustar por ese sesgo de autoselección. O sea, la idea, técnicamente hablando, siempre parto de la intuición, porque después esta notación
Yo no sé por qué. Yo creo que han tratado de hacer unos esfuerzos de mejorarla, pero voy a tratar de seguir la mejorcita que he encontrado. Qué más fea la anotación de esto. O sea, una binaria. Ok. Una binaria. Entre tratado y no tratado. Ok. Entonces una DI. Entre no ir al hospital, ir al hospital. Listo. Entonces 0 no va al hospital, 1 va al hospital. Hasta ahí está fácil. Después tenemos alguna medición de salud. Digamos, puede ser cualquier cosa, ¿no? Esto es solamente el efecto del ejemplo. Pero Y podría ser cualquier cosa. Salud, ingreso, oferta laboral, lo que a ustedes más les guste. La idea es sobre si D afecta a Y. Esa es la pregunta econométrica, ya no estamos volviendo ligeramente más técnicos. Entonces, el tema es esta, la clave de la cuestión en todo este circo es esto. Esta es la clave. Se llama literatura hoy en día, literatura de potenciales resultados. ¿Okay? Literatura de potenciales resultados. Lo que dice, la literatura esta dice, no, lo que usted tiene que pensar usted en abstracto. Y debe decir en abstracto que usted va a tener el resultado Y1i si la persona va y Y0i si la persona no va. Eso es lo que usted quiere. En el ideal, en el abstracto, que esa es la clave. En el abstracto hay que pensar en el tema de los potenciales, porque esa palabra potencial es clave. La clave va a ser que en la práctica no podemos ver los dos. ¿Por qué no vamos a poder ver los dos? O sea, eso es teoría, pero en la práctica... No, acá estamos hablando solamente ir o no ir. Estamos hablando solamente del tratamiento. Esa es la clave. Hay un tema físico, cuántico ahí que no podemos resolver. ¿Ok? O sea, básicamente que uno no se puede dividir. Digamos, no podemos tener un clon de uno mismo, digamos, y ver. Ese es el problema. Entonces, esto es teórico. Entonces, esto es teórico. Ahora bien, esto que es teórico, los métodos econométricos tratan de simularlo. Hay que entender eso. ¿Ok? Tratan de simularlo. ¿Por qué? Porque el ideal es tratar de comparar esto contra esto. Pero no lo vamos a conseguir nunca. En la práctica. Porque no podemos clonar a la persona y hacerla ir y no ir. O sea, no podemos tener, o la persona va al hospital o la persona no va. Lo mismo pasa con cualquier tipo de tratamiento. La persona o es tratada o es control, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Es el gran problema. Entonces eso es imposible. ¿Ok? La razón es que no hay forma de volver el tiempo y cambiarle el estado a la persona. Entonces lo que vamos a tener, entonces por un lado, teórico, tenemos los resultados potenciales. Pero por otro lado, ustedes van a tener el valor observado. En la realidad, o sea, ustedes van a tener el valor observado JI, pero ustedes van a ver si el resultado JI1 o el resultado Y0I. Pero no van a poder ver los dos para la misma persona. Esa es la clave. O sea, ustedes obviamente pueden comparar el grupo que tiene unos y el grupo que tiene ceros. Pero acabamos de ver que eso en general va a traer problemas. Entonces, los métodos de evaluación de impacto tratan de resolver ese problema. De eso se trata. Dado que esto no es posible. Dado que esto no es posible. ¿Okay? Entonces, la idea es que el valor observado que nosotros estamos viendo, técnicamente hablando, es Y0, si esto es 0, o 1, y esto es 1, entonces me queda el 1, y esto se cancela con esto, y veo esto. O sea, básicamente en la práctica solamente voy a ver uno solo de los resultados potenciales. No va a poder ver el otro. Esa es la clave. Obviamente, de nuevo, podríamos comparar la salud promedio de los que van versus los que no van. Eso escrito con esta notación que coincido que no es la mejor, pero es la que hay. Entonces, podríamos comparar la salud promedio de aquellos que sí van, menos la salud promedio de aquellos que no van. La clave está en que, dada la cuestión física cuántica que estamos hablando, solamente voy a poder ver esto. ¿Okay? Solamente voy a poder ver esto para los que van
y solamente voy a poder ver estos para los que no van. Esa es la clave. Idealmente yo quisiera sacar el promedio de los que van, pero restarle el promedio si el resultado potencial, si esa gente que fue no hubiese ido. Eso es lo que yo hubiese querido tener. Y sumarle, obviamente esto para que dé 0, y sumarle esta parte. ¿Okay? El resultado potencial, este es el resultado potencial de salud de los que van, si no hubiesen ido. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. Esta es la parte inobservable. ¿Okay? Esto sí lo puedo ver, esto sí lo puedo ver, esto no. Pero eso es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es, esto es lo que realmente yo estoy calculando, es la diferencia observada. Pero este es el efecto de tratamiento que a mí me gustaría ver. Esto es lo que a mí me gustaría ver. Que es el efecto de tratamiento en los tratados, en la gente que finalmente fue. Y esto es lo que se llama sesgo de selección. Entonces, esta parte yo es lo que quiero calcular y esta es la parte que es el sesgo de selección, que es lo que se trata de eliminar. Entonces tengo esos dos términos. Ahora, si ese es el efecto de tratamiento, de vuelta, ¿qué es lo que puedo hacer? Por pura propiedad de esperanza, lo que estoy calculando es la diferencia promedio, ¿ok? Potencial de los que van al hospital, si van, que eso sí lo puedo ver, pero no puedo ver su resultado potencial si no van. O sea, esto no lo puedo ver, esta es la complicación. ¿Ok? Entonces, es decir, el efecto causal promedio de la hospitalización entre aquellos que fueron hospitalizados. Y esta es la salud promedio entre los que no fueron hospitalizados y la salud promedio de los hospitales que hubiesen tenido si no hubieran sido hospitalizados. Este es el sesgo de selección. Esta es la salud promedio. De vuelta, este es el inobservado. Y esto es lo que yo sí veo. El sesgo de selección es la diferencia, entonces, en salud promedio entre los tratados y el control, aún en ausencia del tratamiento. Porque fíjense, esto es potencial sin tratar y esto es potencial sin tratar. ¿Ok? Eso no lo puedo sacar. Pero es la intuición es lo importante de todo esto. La idea es que básicamente la salud promedio de aquellos que no van, o sea, los de los control, tiende a ser más alto. Mucho más alto, de hecho. Porque si no irían al hospital. Entonces, lo que uno piensa en este escenario es que esto es mucho mayor a esto. ¿Ok? Si eso es cierto, entonces ese término es negativo. Entonces el sesgo de selección, en este ejemplo, puede tener cualquier signo, es menor a 0. Entonces el sesgo de selección puede ser tan fuerte que obtenemos un efecto de tratamiento con el signo opuesto al efecto causal. O sea, básicamente que estamos restando esto, que está acá, a ver, más atrás todavía, que al hacer este cálculo que está acá, voy a hacer todos estos pasos, esto es tan negativo que lo más probable de esto, que el neto nos va a dar negativo. Entonces, inferiríamos erróneamente que los hospitales enferman a la gente. Pero no es el caso. Lo que sucede es que hay un sesgo de selección. Sesgo de selección, de vuelta, el tema es la intuición. Más allá de la notación tan fea. El tema es que la gente que va al hospital normalmente está muy enferma. Entonces yo estoy comparando un montón de gente enferma contra un montón de gente sana. O sea, por eso es raro hacer esa comparación. Entonces, evaluación de impacto busca ajustar por ese sesgo de selección. De eso se trata. De esto, por ejemplo. La clásica que ustedes van a escuchar todo el santo tiempo, y al menos desde el punto de vista intuitivo tiene sentido, es la famosa asignación aleatoria del tratamiento. ¿Ok? Asignación aleatoria del tratamiento. Entonces, por lo menos en su cabeza, típicamente uno tiene que pensar, ¿qué pasaría si yo asigno aleatoriamente el tratamiento? O sea, básicamente es asignar DI en forma aleatoria. Entonces, la idea es que DI se vuelva independiente de los potenciales resultados. Es el chiste. O sea, básicamente puedo escribir esto. Si no, no puedo hacerlo. Sí, pero solamente porque esto está asignado en forma aleatoria. Entonces, darle el tratamiento o no darle me resulta en el mismo resultado potencial. Porque lo estoy haciendo aleatorio. Que estoy tirando una moneda y haciendo... O sea, básicamente, ustedes, en vez de dejar que la gente elija ir al hospital, lo que están haciendo es decirle a la gente, usted va, no va, usted va, no va, usted va, no va. Pero
pero obligándola, digamos. O sea, entonces básicamente están haciendo que gente enferma no vaya y gente sana vaya. Se están haciendo básicamente eso. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, básicamente, si pueden escribir esto, entonces pueden escribir esto, esto, que ya lo había escrito yo, pero lo que pueden jugar ahora, en vez de escribir esto, que es lo que está acá, pueden reemplazarlo, digamos, dado que esto es cierto. Entonces, esto lo puedo intercambiar acá y ya puedo calcularlo. O sea, ni siquiera entro a hablar del promedio, que nada. O sea, básicamente estoy calculando perfectamente la esperanza de los tratados versus los no tratados en resultados potenciales, pero porque está asignado de forma aleatoria. ¿Mm? Entonces yo puedo calcular perfectamente comparando tratados versus control. Tratado versus control. Pero obviamente la asignación tiene que ser aleatoria, ¿no? ¿Mm? Entonces, básicamente lo que están haciendo, por ejemplo, es hacer una hospitalización aleatorizada. Sobre hospitalizado es lo mismo que el efecto de un paciente elegido en forma aleatoria. Entonces, eso, por ejemplo, se usa mucho en medicina, o en subsidios para entrenamiento y salarios, o para tamaño de clases. Entonces, o sea, hay muchos ejemplos, digamos. Entonces, por ejemplo, medicina es el más clásico. Donde ustedes dicen, yo tengo un grupo de gente enferma, supongamos que todo el mundo tiene la misma enfermedad, entonces ustedes dicen, voy a asignar aleatoriamente un tratamiento. Si lo hago aleatoriamente de vuelta, yo tiro una moneda y a cierto grupo le doy, a otro grupo no le doy, pero tiro una moneda, es completamente aleatorio. No dejo que la gente elija tomar el medicamento. Yo estoy como asignador del tratamiento obligándolos. ¿Okay? Eso hacen los laboratorios, ¿no? O sea, esto no es tan loco en ese caso. Entonces, en ese caso, yo sí puedo comparar los que yo le di el medicamento versus los que no le di, porque está aleatorizado. Es la única razón. Si no, no puedo. ¿Okay? Acá es más difícil porque básicamente el subsidio para entrenamiento y salario, por ejemplo, supongan que ustedes le dan un subsidio a las empresas, básicamente eso significaría, y es difícil, decirle a las empresas, bueno, levante la mano qué empresa quiere el subsidio. Bueno, típicamente va a levantar la mano las empresas que más lo necesitan. Aleatorizarlo significaría que yo obligo a que tomen el subsidio independientemente de la decisión de la empresa. ¿Okay? La obligo a tomar a un grupo y a otra gente no lo obligo, no importa qué necesidad tenga. ¿Okay? No se los doy al subsidio. Entonces eso es complicado, en estos casos es bien complicado. Y después tenemos otro caso en donde también la gente se autoseleccionaría, pero yo lo puedo pensar en la aleatorización a la fuerza. Es decir, y eso se hizo, ¿no? Esto no es tan loco. De aleatorizar tamaño de clase, y hay un experimento famoso que se llama el experimento STAR en Estados Unidos, que fue muy caro, por eso no se ha vuelto a hacer, porque es muy caro. Que era básicamente esta gran pregunta sobre si el tamaño de las clases más pequeñas aumenta el desempeño de los estudiantes. Claro, y eso uno lo puede hacer barato, entre comillas, digamos, diciendo, bueno, yo voy a tomar este grupo de niños, vamos 100 niños, y aleatoriamente tiro una moneda y a un grupo de esos niños solo asigno a salones chicos, que yo, 10 niños, y a otros a salones grandes, que yo, 20. ¿Okay? Pero yo tiro una moneda para que los niños no puedan elegir. ¿Okay? Ni los padres, porque ahí típicamente serían los padres los que elegirían eso. Entonces, eso se hizo una vez, digamos, se puede hacer. Pero obviamente se volvió muy caro ese experimento porque básicamente lo que hicieron es seguir a los niños eso durante muchos años. Claro, sí es caro, digamos. Porque básicamente significa que yo, supongan 100 niños, tener encuestadores que sigan a esos niños durante, no sé, décadas, digamos. Porque la idea era ver sobre si el tamaño de la clase tenía efectos de corto, mediano y largo plazo. Bueno, si quieren hacer eso, entonces toca seguir a los mismos niños a lo largo de muchos periodos y recauda mucha información. Eso no es fácil. Típicamente esto no es posible, y ahí es donde entra el sesgo de selección, que a veces si uno compara niños de salones chicos versus chicos de salones grandes, ¿qué es lo que uno pensaría? ¿Quiénes se van a ocupar? Que básicamente, ¿quiénes creen a ustedes que les va a ir mejor? ¿Qué es lo que asume uno que les va a ir mejor? A los más pequeños, ¿ok? Pero típicamente esos salones con chicos, con menos chicos, corresponden a qué tipo de colegios. Colegios privados, con más recursos, con padres que tienen más recursos.
Entonces es muy difícil separar lo que es el efecto del salón de clase de los otros factores, como puede ser diferencia en calidad docente, en infraestructura, en ingreso socioeconómico, en educación, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Lo que tratan de hacer, evaluación de impacto de nuevo, es tratar de controlar por ese tipo de cosas. Entonces siempre tienen que tener en su cabeza eso, que eso es lo que se está tratando de hacer. Obviamente la aleatorización resuelve eso. Pero normalmente no va a ser el caso. O sea, ustedes van a tener un grupo de gente y lo que hace el asignador del tratamiento, el científico, si la cosa, si uno tiene recursos infinitos y no le interesa la moral, la ética ni nada, dice, no, yo voy a partir esto en dos grupos, este va a ser el grupo tratado, ese va a ser el grupo control y no dejo que la gente opine. Nadie se entromete con el experimento. En la realidad, típicamente no va a pasar eso. La realidad es que típicamente tenemos un tratamiento, y hay gente que va a buscar el tratamiento, que son los tratados, y hay otra gente que no va a buscar el tratamiento, que son los controles. Pero ahí hay autoselección. ¿Ok? Ahí es donde está el problema. Entonces, no se vuelven comparables. Acá sí, comparables, y acá no. Acá no son comparables. Porque la gente está eligiendo. Sea gente tenido entre individuo, familia, firma, lo que ustedes quieran, que sea la unidad que recibe un determinado tratamiento. Dicho eso, hay de todo en este mundo, hay una organización que ha explotado esa intuición, que es Innovations for Poverty Actions, ¿ok? O JPOL. Ellos, en base a esta intuición, han hecho un montón de lo que se llaman Randomized Control Trials. Eso es básicamente un esfuerzo por tratar de acercarse lo máximo a la autorización y obtener inferencias causales. De hecho, Banerjee y Duflo, que son la gente de MIT que está detrás de esta organización, ganaron el Nobel precisamente por hacer esto. ¿Okay? Porque lo que hicieron es replicar experimentos en un montón de lugares, especialmente con subsidio u otro tipo de programa, para obtener inferencias causales. ¿Mm? Entonces, ahí, si ustedes pueden hacer eso, si un RCT es posible, entonces la econometría es de lo más fácil. Es la econometría más sencilla que ustedes la aprendieron hace 1.000.000 de años. Y básicamente le meten a una regresión, una binaria, del grupo tratado versus el grupo control, calculan la diferencia de si es estadísticamente significativa y chao. No hay que hacer nada. ¿Ok? Econométricamente es el caso más simple. Lo difícil, obviamente, es hacer bien la aleatorización. Entonces, ustedes cuando vean algún paper o alguien, o vean a gente presentando, por ejemplo, típicamente la gente o de JPOW o la gente del Banco Mundial y el BID, que a veces hacen ese esfuerzo, es bien difícil, ¿ok? Porque tienen que fijarse bien que esté bien hecho, digamos. Y el tema es que la gente no se queda ahí. O sea, la gente actúa. O sea, en el momento que ven que hay algún tratamiento, la gente no se queda como un sujeto de una rata de laboratorio, la gente actúa frente a esos incentivos. Entonces no es fácil. Pero normalmente la posibilidad de aleatorizar típicamente es bajo. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, primero por las dificultades logísticas. Es muy difícil logísticamente. Imagínense que o sea, uno lo está pensando en su cabeza. Traten de llevarlo a cabo a esto, es bien difícil. Pero porque lo tienen que pensar ustedes en el coso bien como habría que hacerlo en el ideal. Y después tienen que pensar en la realidad. Entonces, en la realidad ustedes sí tienen que prever, bueno, cuando yo vaya a querer hacer este experimento, qué cosas imprevistas puede pasar, qué puede salir mal, digamos, en la aleatorización. Y típicamente a la gente le pasa. No sé qué tanto le pasa a JPA. Yo creo que IPA debe tener mucho después de tanto aprendizaje aprende. Pero hay un montón de veces que las cosas salen mal. Yo, por ejemplo, el otro día, creo que fue el semestre pasado, una gente del Banco Mundial que les salió mal. Porque simplemente había una parte del programa que estaba mal pensado
y la gente reaccionó de forma muy adversa, ¿ok? Porque había una parte que a la gente no le gustó del programa y ellos no lo vieron venir, ¿ok? Bueno, pasa, digamos, o sea, no lo vieron venir. Entonces es difícil y además ustedes tienen que contratar gente, ¿no? Tienen que contratar gente, ¿no? Ustedes no pueden actuar solos. Y contratar gente sale plata y hacer que la gente haga bien el trabajo también es difícil. IPA, afortunadamente, ya tiene todo eso. Tiene varios de esos puntos ya resueltos. Ya tiene el conocimiento técnico, la plata y demás. Además, obviamente, hacer mucho seguimiento o repetir para obtener algo causal, eso es bien difícil también. Porque si ustedes quieren hacer algo cortito, es fácil. ¿Ok? Pero si ustedes imagínense que yo les diga, por ejemplo, que un gobierno, que le diga, no, es que yo le voy a cobrar por hacer el experimento y le voy a cobrar tantos millones de pesos, de dólares, lo que sea. Y usted le diga, no, es que si yo para darle, si el programa que vamos a hacer tiene un efecto causal, bueno, me va a demorar unos 4 años. Ahí se acabó, hasta ahí llegó el experimento. Porque normalmente la gente quiere resultados rápidos. ¿Okay? O sea, IPA tiene la ventaja que es una universidad que recibe donaciones y en base a esa plata ejecutan los experimentos. Y además está el nombre de MIT y demás que ayuda, digamos, ¿ok? Muchas veces, si esto lo trata de hacer un organismo público, también uno tiene las dudas sobre si la plata se la van a robar. También pasa, ¿ok? También pasa. La gente normalmente quiere resultados rápidos. Si ustedes le dicen a un gobernante o incluso a un CEO que se van a demorar 4 años en darle una respuesta, los matan, digamos. O sea, que les dicen que no, punto. También hay temas morales, éticos, económicos, políticos, que también son complicados. Además de lo económico, que ya los mencioné, también está el tema, por ejemplo, el ejemplo que yo les di del hospital, digamos. O sea, el autorizar el hospital significa que ustedes, a gente enferma, no importa que tan enferma esté, no los mandan al hospital. La gente, no importa qué tan sana está, lo mandan igual al hospital. Medio extraño, digamos. Pero esa es la realidad de querer autorizar. Por ejemplo, me acuerdo que, no sé si fue IPA o no qué organización yo escuché, y yo digo, increíble que a ustedes les hayan aprobado eso, pero bueno, que era asignar aleatoriamente a niños, creo que eran niños chicos, o sea, niños como de 6 años, una cosa así, le asignaron aleatoriamente gafas. Y trataban de ver si las gafas les aumentaba el desempeño académico. Y les daba, sí, o sea, por eso les digo, tiene unos costos morales complicados, porque uno dice, bueno, pero moralmente es una cosa muy dura hacer. O sea, usted le está dando gafas a gente que no la necesita y le está dando, no le está dando gafas quizás a gente que sí la necesitaría. Bueno, entonces, es debatible en muchos casos querer aleatorizar. ¿Ok? Entonces, es complicado, tanto desde el punto de vista económico, logístico, moral. Entonces, es complejo. ¿Ok? Y obviamente, de nuevo, problemas de diseño. Los individuos no se comportan muchas veces como uno quiere. La gente, bueno, creo que cualquier persona que hace software le debe pasar eso. Dice, no, este software todo el mundo lo va a saber usar. Y no, la gente hace cualquier cosa, digamos, muchas veces. O sea, es bien complicado sacar cosas. Porque la gente hace lo que se le ocurre, digamos. Y lo que le digo, la gente ustedes no ponen un programa y la gente se queda mirando de brazos cruzados. Por ejemplo, en este diseño, que hubo problemas, yo sé que hubo problemas, de tamaño de las clases y desempeño académico, los que se dieron cuenta del experimento, los que se dan cuenta, porque ese es el problema, la gente sí se da cuenta del experimento, la gente no, de nuevo, no son ratas del laboratorio. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, los padres se dieron cuenta de eso y empezaron a molestar, molestar es un decir, hacer lobby básicamente, para que movieran a su niño de las clases grandes a las clases chiquitas. Obvio, digamos, o sea. Y lo mismo pasa con los programas, si ustedes van a entregar un subsidio monetario, obviamente todo el mundo dice, a mí también dame, digamos, o sea, la gente no se queda de brazos cruzados, digamos, o sea. Entonces hay que tratar de ver cómo evita eso, porque es cualquier cosa de esas cosas, vician, contaminan el experimento. Contaminan el experimento. La econometría, entonces, que vamos a estudiar, porque lo que les acabo de decir, la econometría, si ustedes aleatorizan, es re fácil. El tema es que no lo pueden hacer. La econometría trata de hacer inferencias sin aleatorizar. Sin aleatorizar. Entonces tienen que tener eso en mente, digamos, que es métodos
diseñados asumiendo que ustedes no pudieron aleatorizar. Entonces, bueno, ¿cómo nos acercamos, esa es la idea, a una aleatorización? Acercarse a, y no va a ser nunca perfecto. ¿Okay? De hecho, hay gente, en mi opinión, a veces demasiado escéptica, piden unos estándares así. Yo soy un poco más como, no, mira, yo creo que está bien pensada la econometría, está bien. Sí, podrían haber pasado otras cosas, pero me parece que más o menos la cosa cierra, o sea. Entonces tampoco hay que llevar esto al extremo, no pueden tratar de hacer que la econometría simule perfectamente una aleatorización. No va a pasar, ¿ok? Porque no es un hecho. Pero la autorización sigue siendo el ideal. Siempre en la cabeza el ideal. Sabiendo que es como el ceteris paribus, algo así. Bueno, el ceteris paribus no lo van a alcanzar nunca, pero más o menos lo tratan de más o menos acercarse. ¿Cuál es el plan de acción? Que vamos a seguir acá en más. Yo voy a ver hasta dónde puedo llegar y voy a ver si tengo tiempo de armar material nuevo. Para que armar material nuevo no es fácil, por lo que yo le he dicho. Todo esto está en construcción. Hay cosas que ya están ya están más que sobreestudiadas, pero otras no tanto. Entonces, vamos a empezar con los métodos básicos. Eso es lo que vamos a empezar hoy, con los métodos básicos de evaluación de impacto, que fueron los primeros que se empezaron a usar, ¿ok? Y después las cosas se fue sofisticando cada vez más. Pero hay que aprendérselos, ¿por qué? Porque los métodos nuevos están construidos muchas veces en base a estos métodos básicos. O sea, lo que hicieron es sofisticar los métodos básicos. Vamos a ver, por ejemplo, regresión discontinua, es uno de los clásicos, digamos. Va que, de nuevo, regresión discontinua es muy atractivo bajo ciertos contextos. Bajo ciertos contextos. Cada uno de estos métodos funcionan muy bien bajo ciertos contextos. Vamos a ver, control sintético. A mí control sintético me parece muy bonito, es muy elegante, es muy gráfico, a mí me gusta, me atrae bastante. Hay gente que no es la más convencida del método, yo sí. Hay gente que dice que es horrible, que básicamente no sirve. Yo creo que sí sirve, que está bueno. Hay gente que dice que no. Y después está diferencia en diferencia, que es, diferencia en diferencia, creo que se está saliendo ya de control. Ya están surgiendo, no sé qué cantidad, como 20, 30 métodos de diferencia en diferencia. Hay un diferencia en diferencia clásico, que es un poquito el que vimos, pero ya hay unos nuevos métodos de diferencia en diferencia que ya eso es una locura, digamos. Entonces vamos a aprender lo clásico, obviamente, bien aprendido, las cosas que la mayoría de la gente ha hecho y sigue haciendo, porque funciona bien en muchos casos el clásico, pero vamos a ver un poquito de lo nuevo, que lo nuevo sí es muy interesante. Y bajo qué contextos los nuevos están buenos, ¿ok? En qué caso uno no lo necesita. Entonces vamos a empezar con los básicos. Hoy vamos a empezar solamente con lo básico. Básico. Vamos a ver los métodos más básicos. Dicho sea de paso, esto de lo básico que os voy a explicar, lo saqué porque me parece que está bien explicado y es bastante amigable de Cameron y Trivedi, que es microeconometría con Stata. Me parece que hacen un buen trabajo y son súper amigables a la hora de explicar. Entonces vamos a ver los métodos más sencillitos. Los más sencillitos. Rara vez son usados puros, como son hoy en día, porque hoy en día la mayoría de la gente dice, hazme algo sofisticado, o sea, no sé, las cosas. Pero hay veces que no hay otra, digamos, hay ciertos casos en donde las limitaciones de los datos, porque esto estaba construido en la época donde los datos eran escasos, entonces la gente trataba de hacer cosas simples con datos simples. Como hoy en día los datos son más sofisticados, uno quiere que hagamos cosas más sofisticadas. Pero hay ciertos escenarios donde los datos a los que uno tiene acceso son datos relativamente simples, entonces los métodos simples pueden funcionar muy bien. ¿Okay? Entonces vamos a ver, por ejemplo, unas bases teóricas nada más muy simples para estos métodos. Entonces, de nuevo, la posibilidad de tener el tratamiento aleatorio son remotos. ¿Okay? Entonces, típicamente lo que se supone es que hay alguna probabilidad de que la gente sea tratada. ¿Okay? Eso es lo que asumen casi todos estos métodos. Que hay una probabilidad que la gente se trata y que esa probabilidad varía. Entonces, muchos de estos métodos están diseñados en torno a esa intuición y trata de simular, como les digo que estamos tratando de simular los resultados potenciales, es simular la probabilidad de que la gente sea tratada. Eso es lo que se trata de hacer. Entonces, volvamos al caso de los resultados potenciales. Entonces, vamos a suponer que tenemos las variables D1 si la persona es tratada, 0 si no es tratada.
la famosa binaria, estamos hablando lo mismo de recién, claramente con una notación ligeramente diferente, un poquito más amigable. Y tenemos un conjunto, esto es lo nuevo, esto sí es nuevo, que hay un conjunto de variables observables. O sea, ustedes tienen un grupo de, o sea, saben que hay un grupo de gente que va a ser tratada, otro grupo de gente que no va a ser tratada. Pero de esa gente no solamente ven esto, sino que ven cosas de esa gente. Que puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Sexo, género, si en el caso de firmas, el tamaño de la firma, balance de la firma, si vende más, vende menos, si tiene más o menos empleados, lo que ustedes quieran. Pero son cosas que ustedes ven, esa es la clave. Son cosas que ustedes sí pueden ver en ese observable. No estamos pensando en inobservables por el momento. La idea es que hay algún resultado que a ustedes les parece interesante. Entonces, hay cosas que ustedes ven y hay un resultado que ustedes quieren evaluar. El que sea, el que a ustedes más se les ocurre, más les interese. Pero vamos a ver de nuevo, este es el resultado potencial y este es el resultado potencial. Si el individuo es tratado, si el individuo no es tratado. ¿Okay? Solamente que en este caso, para hacerlo un poco más fácil, siguiendo acá el letra B, le estamos sacando la I. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es entonces que tenemos dos posibilidades. La persona es tratada y yo voy a ver el resultado potencial, o la persona no es tratada y este es el resultado potencial. Bueno, la idea es que yo no puedo duplicar a la persona y verla a la misma persona acá. Es lo mismo acá. Entonces, la idea es que para poder identificar, o sea, para poder calcular, eso es la idea de identificación. Recuerden, la estrategia de identificación es cómo simular que tenemos aleatoriedad. Esa es la idea. Pero porque vamos a suponer en todos estos métodos básicos, que es el supuesto que a la gente más le molesta, es lo que se llama independencia condicional. ¿Qué es independencia condicional? Que básicamente es suficiente con los observables. Eso es lo que está diciendo independencia condicional. O sea, lo que está diciendo es, si yo logro controlar por suficientes factores, entonces la asignación del tratamiento y los resultados potenciales son independientes. Eso es fuerte. Vamos a hablar varias veces de este supuesto. Pero básicamente la gente lo denota a esto, que es más entendible, con esta notación que es horrible. Que es I0 y 1 ortogonal, o sea, básicamente, esto creo que significa independencia, de condicional en X. Esto que está escrito así significa eso, que condicional en todos los controles, la asignación entre Y0 y Y1 es independiente de lo uno del otro. O sea, básicamente que es suficiente con los observables. Que con los datos observables que yo tengo, puedo asumir que la asignación entre los dos grupos es aleatoria. Eso es fuerte. Hablo varias veces. Y va a volver a aparecer, va a seguir apareciendo esto todo el santo tiempo. Este supuesto, por razones que no entiendo, tiene un montón de nombres. Todos significan lo mismo. Pero bueno. Inconfundabilidad. No sé quién se le ocurrió eso. Horrible. Unconfoundedness. O sea, no sé quién se le ocurrió esa palabra. Pero bueno, ya está hecho así. Independencia condicional me parece que sí tiene más sentido. Ignorabilidad, eso puede ser. O sea, lo que básicamente está diciendo es que ustedes están ignorando, en esencia, el U. Eso es lo que en esencia están haciendo. Si ustedes están diciendo esto, fíjense, U no aparece en ningún lado. Lo que está diciendo esto es básicamente que ustedes pueden olvidarse el U con suficientes controles. Pero inconfundibilidad. Lo mismo. ¿Lo mismo? Son sinónimos. Todos estos son sinónimos. Esto es para que ustedes, cuando vean en algún paper, cuando algún libro, que cuando hablen de esto, esto o esto, es la misma cosa. Es todo lo mismo. Son sinónimos. También se le dice seleccionen observables. Eso a mí me gusta un poco más. Porque básicamente lo que están haciendo es eso. O sea, explotar solamente lo observable. Solo lo observable. Por eso es seleccionen observables. Entonces están asumiendo que con los observables es suficiente para asumir a selección aleatoria. Vamos a hablar varias veces de eso. Bueno, entonces esto es independencia condicional, inconfundabilidad, ignorabilidad o selección en variables. Es todo lo mismo. ¿Ok? Es todo lo mismo. El primer supuesto que estos hacen es todos estos métodos básicos.
El otro es el supuesto se dice de superposición u overlap. U overlap. Básicamente lo que dice es que para cada valor entre todos los regresores hay valores tanto en los grupos tratados como en los no tratados. ¿Qué significa eso? Que básicamente supongan que tienen firmas, o sea, entonces ustedes no pueden tener solamente firmas grandes tratadas y puras firmas chiquitas en los controles, no se puede. O sea, tiene que haber firmas chiquitas en el tratado y en el control, firmas grandes en el tratado y el control. O sea, si van a usar esos observables. O sea, lo que ustedes están asumiendo es que más o menos tienen suficientes grupos, al menos representativos, con ambas características en grupos tratado y control. O sea, si hay una sola característica que determine si alguien uno es tratado o no es tratado, entonces el método no, ninguno de estos métodos sirve, en esencia. Y de hecho se puede verificar. Vamos a hablar un poco de la verificabilidad de estos métodos. O sea, básicamente que la probabilidad de ser tratado es mayor para todos los individuos, pero menor a 1 para todos los individuos. Eso es lo que estamos diciendo. Esta es otra forma de escribir lo mismo, el superposición de verdad. O sea, básicamente que no hay certidumbre para ningún individuo de ser tratado o no tratado, en base a alguna de las características. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, nadie tiene, o sea, básicamente es como les digo, como simular que es aleatorio. ¿Ok? Toda la gente más o menos tiene alguna probabilidad mayor a ser o ser tratado. ¿Mm? Bien. Entonces, sigamos hablando un poquito de estos dos supuestos que van a ser muy importantes a lo largo de todos estos métodos. De todos los métodos, básicos al menos. O sea, el supuesto de independencia condicional dice que una vez hemos controlado por las variables en los controles, es suficiente para ver la correlación entre el resultado de interés y la asignación de tratamiento. Básicamente eso, en cristiano, ¿qué significa? Significa que ustedes podrían correr, en base a estos métodos, una regresión donde sea su variable y, sea su variable de interés, contra un montón de controles y ponerla binaria. Y ya. Eso sería el método más básico, que es suficiente con los observables. Eso va en esencia lo que estarían haciendo en el modo más sencillo. ¿Mm? O sea, básicamente se supone que una vez que se controla por la variable, entonces no hay un problema de autoselección o un problema de endogeneidad. Eso es lo que están asumiendo en estos modelos básicos. ¿Mm? Lo que pasa es que hay modelos básicos, como una regresión múltiple que les acabo de explicar, así como modelos más sofisticados, que tratan de aproximarse a estas dos cosas. ¿Mm? Obviamente, el supuesto de independencia condicional no se puede probar. No hay forma. Así quisiera. No se puede. Es básicamente lo similar a la restricción de exclusión de un instrumento. ¿Se acuerdan del instrumento? Que le decían que había dos condiciones para un buen instrumento que le decían restricción de exclusión y relevancia. Y siempre les decían, ustedes pueden probar relevancia, pero nunca exclusión. Toca tratar de argumentar lo mejor posible exclusión. Porque significa recuerden exclusión que el instrumento tiene una correlación de 0 con el U. Y como el U nunca lo ven, entonces no hay forma de probarlo. ¿Okay? Entonces lo asumen. Acá es lo mismo. O sea, probar que es suficiente con esta X cantidad de controles, no se puede nunca. ¿Okay? No se puede nunca. En la práctica lo que hay que hacer es que uno está poniendo suficiente instrumento en esa cantidad de de variables para asumir que te llegan a la independencia condicional. Es siempre debatible. Lo mismo que con un instrumento. Con los instrumentos siempre les van a pegar los instrumentos. Por eso instrumentos, o sea, es como, ok, pero es difícil argumentar un buen instrumento. Obviamente pueden hacer algo más suave, que hay gente que lo hace, es suponer esto. Independencia condicional en medias, hay gente que le gusta hacer eso, un poquito más suave, un pelín más suave. ¿Qué hace esto? O sea, suponer, en vez de esto que acabo de decir de independencia, esto de independencia, es suponer que es independiente, pero solo en medias condicionales. Que el valor promedio de los tratados es lo mismo que el valor promedio de los no tratados, y esto es igual al promedio de los tratados, y este es el promedio de los no tratados. Pues independencia condicional en medias, pero tampoco se puede probar. ¿Okay? Entonces solo supone que las medias no están relacionadas con la asignación del tratamiento, cuando se controla por suficientes controles, por suficientes cosas. Es un poquito más suave, es un poquito más suave.
Entonces, ¿por qué? Porque lo que recuerden que queremos hacer a veces es comparar la media contra una media. O sea, no les interesa a ustedes independencia, es medio fuerte hablar de independencia. Entonces, hay veces que les gusta un poquito más a la gente eso. Aunque tampoco se puede probar, esto no lo pueden probar, pero un poquito más convincente. Obviamente hay que depender del contexto en el que uno esté hablando. Voy a tratar de buscar más ejemplos. Hay ciertos ejemplos donde uno podría decir, bueno, pero en media sí puede ser creíble. Puede ser. El supuesto de superposición, en cambio, implica que todas las unidades de análisis tienen alguna probabilidad de ser tratadas. Entonces, y que ningún individuo tiene la certidumbre de ser tratado y ningún individuo tiene la certidumbre de no ser tratado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quieren evaluar ustedes un programa dirigido exclusivamente a mujeres, entonces no pueden utilizar a los hombres, porque va dirigido a mujeres. Tienen que comparar dentro de mujeres. Digamos, y buscar otras características adicionales al hecho de que sean mujeres. ¿No? Pues entonces básicamente descartan a los hombres del análisis. Eso es básicamente lo que le está diciendo. O sea, no puede haber entre sus observables entonces ninguna cosa que prediga con 100% de probabilidad el tratamiento o el no tratamiento. Eso es la restricción 1 que tiene eso. En cambio este supuesto de superposición, si se busca evaluarlo en la práctica. Lo vamos a hablar como propensity score. Eso es lo que se conoce como propensity score. Propensity score es, al menos en la teoría, la probabilidad de ser tratado. Lo que se trata de hacer en la práctica es simular esa probabilidad. Y se trata de que todos los individuos aproximadamente tengan más o menos la misma probabilidad de ser tratados. Y a esa gente que tiene la misma probabilidad de ser tratados, compararlos. Eso es más o menos lo que se busca hacer. Obviamente, implícitamente, aunque no parece, pero van a aparecer en muchos de estos experimentos, a veces aparecen estos dos supuestos, que son importantes, es que la política estudiada no tiene efectos de equilibrio general. Sí, yo creo que ese es un buen punto, digamos, o sea, porque podría ser, por eso uno estudia micro y macro. En micro uno estudia equilibrios parciales, en macro estudia equilibrios generales. Lo que estamos haciendo, suponiendo, es que la política que estamos estudiando no es tan grande como para cambiar, qué sé yo, el contexto de todo un país. ¿Ok? Estamos suponiendo cosas relativamente pequeñas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si uno supone que es algo, esto es tan grande que cambia el contexto ya de un país o del mundo, bueno, entonces medio complicado asumir que si ponemos suficientes controles, o sea, es medio... No, estamos suponiendo cosas relativamente pequeñas. Entonces, estos métodos son muy útiles, por ejemplo, cuando ustedes toman firmas, individuos, y son programas muy concretos, muy específicos, y que no van a cambiar la vida. Entonces, están suponiendo, por ejemplo, que le van a distribuir en la gente, qué sé yo, 50.000, 100.000 pesos, una cifra, pero que no es que les van a distribuir a un grupo 100 millones y a otro grupo 0 pesos, porque ya 100 millones ya son cifras. O sea, ya ahí ya están cambiando medio la estructura general de la cosa. Estamos suponiendo cosas relativamente chiquitas. Eso significa que los controles, cualquiera que sea, si hay efectos de equilibrio general, no servirían. Exacto. Si hay equilibrio general, si el programa es gigante, no, acá tienes que pensar el programa. Si el programa es tan grande que básicamente toda la economía o todo, puedes pensar la economía a nivel país, a nivel pueblo, a nivel... Estás suponiendo que esto es más o menos algo pequeño, que no cambia radicalmente las cosas. ¿Okay? O que de última vas a hacer una comparación muy en el corto plazo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si en una de esas esto tiene efecto de equilibrio general, entonces en una de esas, si vos seguís a la gente durante 2 décadas, por ejemplo, en una de esas, ya en 2 décadas, ya vas a ver unos cambios de equilibrio general si el programa es gigante, digamos. Pero normalmente no lo son. Incluso para IPA, grandes, típicamente no son. ¿Ok? Típicamente no son. Normalmente se asume que, o sea, todos estos métodos están pensados para cosas chiquitas, entonces, típicamente. Lo segundo, esto sí va a aparecer muy seguido, el de no contaminación. Que la gente habla de no contaminación. No sé por qué se le ocurrió la maravillosa idea de llamarlo Stable Unit Treatment Value, SUTV o SUTVA. ¿Ok? Me parece enredadísimo llamarlo así, pero bueno. En no contaminación, básicamente que el resultado potencial de una unidad no varía con el tratamiento de otros individuos. O sea, básicamente, número uno, que la gente no se cambia, digamos,
ni tampoco el resultado, o sea, que yo no me cambio de tratamiento a control o de control a tratado, sino que la gente es estable, por eso se le dicen también stable unit, o sea, que básicamente la gente sigue siendo comparable, pero también el resultado de la otra persona no afecta mi resultado. Entonces, eso sí es importante, eso se llama no contaminación. Y eso sí puede ser importante en muchos escenarios, porque ustedes pueden suponer, por ejemplo, que es un programa de subsidios, y si a mi vecino le están dando el subsidio, en una de esas, mi vecino sale a gastar, y por ejemplo, supongan que yo tengo un negocio, y a mí me va bien gracias a que a él le dieron el subsidio. En una de esas, yo vendería menos si a él no le hubieran dado el subsidio. ¿Ok? Entonces, hay muchos casos en donde hay que pensar bien esto. O lo que les digo, o la gente se cambia. Dice, uy, no, mira, le están dando subsidio a él, yo quiero también recibir, o sea, ¿cómo que no? A mí no me dan? Entonces la gente a veces hace cosas en la práctica para tratar de recibir el subsidio. ¿Okay? Entonces es complicado. Pero hay casos donde sí se puede asumir que sí va a funcionar bien. Por ejemplo, supongan que es un subsidio, por ejemplo, destinado a la educación de los hijos. Entonces es muy difícil pensar que el subsidio que le están dando al hijo de una familia vaya a afectar los resultados de la otra familia. ¿Okay? Entonces hay casos donde hay que argumentar que está funcionando bien el tratamiento, hay casos donde es difícil. ¿Okay? Entonces, de vuelta, ¿cuál es lo que queremos estimar en evaluación de impacto? Por lo menos en estos modelos muy básicos. Queremos estimar esta cosita, este parámetro. O sea, el resultado potencial de ser tratado versus no ser tratado. Ese es el ideal, esa es la teoría. Esa es la teoría que estamos queriendo estimar. O sea, y el efecto tratamiento promedio o average treatment effect, AT, siempre van a ver esto, AT, el valor esperado de esto. Esto es lo que quisiera uno en la práctica, pero típicamente la gente se conforma con esto. Ya con llegar a esto, uno está como súper, hiper, recontra feliz. ¿Ok? Con el AT. El AT. ¿Ok? O el ATT. Que es el ATT, es lo mismo que esto, solamente que solamente entre los tratados. Hay gente que ya está más feliz con esto. ¿Okay? Dice, no, yo voy a evaluar solamente entre tratados. A mí no me interesa un individuo aleatorio, porque eso sería lo ideal, pero es muy difícil. Sino con el ATT, a veces la gente es feliz. Y dice, no, yo soy capaz de identificar el efecto de tratamiento, pero solamente entre los tratados también está bastante bien. Obviamente, de nuevo, nunca vamos a estimar esto porque no se puede. ¿Ok? Porque no tenemos, nunca esto lo pueden sacar. Básicamente los métodos de evaluación, todos, tratan de estimar o este o este. Muy raro que la gente trate de estimar el primero. Es imposible. ¿Ok? La mayoría de la gente trata de o estimar esto o estimar esto. Y lo que se trata de evaluación de impacto es bajo qué contexto, bajo qué supuesto, bajo qué estrategia de identificación uno está siendo capaz de estimar el uno o el otro. Entonces, el AT típicamente se puede identificar bajo los supuestos de independencia condicional y superposición. El AT. En cambio, el ATT se identifica usualmente en independencia condicional en media y superposición. Típicamente la gente logra el segundo. Muy raro lograr el primero. Es muy raro. Casi que necesitan que el tratamiento esté aleatorizado, que no es el caso. Entonces, en media es un poquito más creíble. ¿Ok? Entonces, los supuestos de independencia condicional y superposición se cumplen básicamente cuando los RCT están bien ejecutados o en otro contexto donde hay buenos argumentos para que se pueda cumplir, pero es difícil. ¿Okay? El tema es argumentar que el sesgo de selección ustedes lo están logrando controlar. Y eso en muchos casos es difícil. Es difícil. Tienen que argumentar que con los observables es suficiente. Entonces, todo esto de independencia condicional, ya sea o en medias, ya sea en medias o no sea en medias, es la limitación más importante de todos los métodos que vamos a cubrir en esta sección. Básicamente a la gente rara vez, como les digo, les convencen estos métodos solitos. La gente típicamente no los convence, excepto que tengan un contexto en donde sea convincente. Vamos a hablar de en qué casos puede ser más o menos convincente. ¿Okay? Por ejemplo, veamos unas cosas sencillas. Vamos a ver unas regresiones.
Yay, regresiones. Regresiones fáciles, en este caso es fácil, estas regresiones. Comparado a todas las cosas que ya hemos visto. Entonces, una forma de evaluación es correr dos regresiones. Listo. Eso es lo que hacemos. Una para la muestra tratada y otra para la muestra control. Eso es una posibilidad, es muy fácil. Okay, básicamente están corriendo esto para los tratados y esto para los control. Eso es todo lo que están haciendo. O sea, corren contra las mismas observables, obviamente, ¿no? Eso es importante. Solamente que lo están haciendo para los observables y para los no observables. Y después lo que hacen, algo muy simple, una vez que se utiliza cada regresión, predicen el resultado de interés en toda la muestra, tanto si es tratada como no es tratada. Es bien interesante, es bien divertido. O sea, básicamente están corriendo esta regresión y con esta regresión predicen para los tratados y los no tratados. Y después usan esta regresión y predicen Y tanto para los no tratados como para los tratados. Y comparan. Está bueno, es un método divertido. Hace eso. O sea, básicamente lo que hacen es predecir en base a la primera regresión y después predecir en base a la segunda. Algo sencillito. Y lo que hacen es sacar promedio de esas predicciones. ¿Okay? Y la idea es que esas son las predicciones de las medias de los resultados potenciales, en teoría, obviamente. Entonces, eso se llama Potential Output Means o POMs. ¿Okay? Y la idea es que básicamente lo que hacen es sacar el efecto tratamiento promedio, o sea, argumentándolo lo suficientemente bien, es la diferencia entre esos promedios. Básicamente, eso es el Average Treatment Effect, Estimated Average Treatment Effect. Y la estimación de ese efecto, ¿okay? O ATT, es la diferencia, pero restringida a la muestra tratada. ¿Ok? Entonces, básicamente, pero ¿se entiende que lo que están haciendo es muy fácil? Lo que se está haciendo. ¿Se entiende o no el método? Es re fácil, es divertido. Es súper divertido el método. Es el más básico, usando dos regresiones sencillitas. O sea, básicamente lo que están haciendo... Recuerden que tienen como si fuera una base de datos. Tienen una base de datos, acá. Ustedes tienen, no sé, tienen Y, tenemos la variable D acá, y tenemos, no sé, le pongamos solamente dos regresores, X1 y X2. X2. Entonces, lo que ustedes están haciendo, digamos, supongan que esto es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, una cosa así. Y tienen obviamente lo que ustedes están viendo de los individuos. Entonces, este es, le pongamos números. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. ¿Ok? Y tienen obviamente los regresores. Entonces, esto viene a ser X1, 1, X1, 2, X1, 3, X1, 4, X1, 5, X1, 6, X1, 7, X1, 8. Sí, 8. Y acá 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Listo. Entonces ustedes supongan que han corrido regresiones. Lo que pasa es que lo que están haciendo son dos tipos de regresiones. Las Y1 vienen a ser solamente para los tratados. Entonces acá están corriéndolo, pero para este aquí, para este acá, qué sé yo, le pongamos sombrerito. Ahí está, sombrerito, sombrerito, sombrerito. Y esto viene a ser la 1, 3, 1, 3, 1, 4. Y también lo hacen acá. O sea, corren una regresión, pero la corren solamente para esta gente. Y después, con esa regresión, corren también para esta gente. Eso es lo que están haciendo. Y viceversa. Después corren otra regresión y estiman para esta gente con esa regresión. O sea, le están imputando a la gente. ¿Okay? Y están corriendo, digamos, básicamente el promedio para este grupo y para el otro grupo, porque lo están corriendo para esta gente también. Y obviamente pueden hacerlo una estimación para, como está escrito en la presentación, para late,
que utiliza toda la muestra, o ATT, que solamente usa esta muestra. La gente para la cual tengo D igual a 1. Entonces puedo usar todo para una estimación del AT y otro el ATT. ¿Ok? Solamente los tratados. Es muy básico, muy sencillo. Estoy simplemente usando dos regresiones. Dos regresiones, uno para el tratado y otro para el control. Y los restringo y no los restringo. Es muy simple. Súper simple. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que están haciendo es sacando esto, el promedio, ¿okay? Para todos los individuos, porque va de 1 hasta n, y utilizan también para todo el mundo, pero acá están usando la regresión que estimaron para los tratados y acá están usando la regresión que usaron para los controles. Todo. Entonces, el AT es la diferencia entre las dos cosas. La estimación del AT, obviamente. La estimación del AT. Y el ATT es lo mismo, pero se están restringiendo solamente a la gente tratada. ¿Okay? Es el mismo cálculo. Son dos medias de 10 sombreros. Eso es todo. Esa es la estimación del tratamiento. En Stata es simplemente tienen que poner TFX, es básicamente el comando madre con el que viene enlatado Stata, se llaman Treatment Effects. RA, ¿ok? Va a hacer este cálculo, ¿ok? No, después lo vamos a ver con un ejemplo, es súper fácil, ¿ok? Por defecto solamente va a reportar las estimaciones del AT. Con la opción PO-MINS reporta las estimaciones de esto y la opción ATT reporta la estimación para ATT. Es fácil. El método es súper flexible, a pesar de que es básico, es flexible, por eso a veces hay alguna gente que lo usa. Acá como está bien, porque lo usa uno. Por ejemplo, se pueden utilizar modelos Logit, digamos, Probit. Por ejemplo, si ustedes quieren estimar el si es sombrero y ustedes están con una variable dependiente binaria, y ustedes dicen, no, es que a mí no me convence el modelo de probabilidad lineal porque tiene predicciones por fuera de 0 y 1, entonces pueden usar un Logit o un Probit. Y funciona bien, el método es exactamente el mismo que les acabo de explicar. También puede ser una Poisson, si el resultado es algún conteo, que yo, número de libros leídos en el hogar, número de cigarrillos que se fuman, o tragos en el día, eso es una variable conteo. O métodos no paramétricos y semiparamétricos para estimar estas dos cosas, también se puede. Vamos a hablar un poco cuando podamos. De hecho, ya empecé a traer a esta clase por los paramétricos y los no paramétricos. Porque hay muchos métodos no paramétricos y semiparamétricos que se usan en esta literatura. Y es súper divertido no paramétrico. Es un enredo, pero están súper divertidos. ¿Okay? Obviamente, de nuevo, todo el uso de esos métodos está limitado porque están suponiendo que al controlar procesos observables, el tratamiento es aleatorio. ¿Okay? Entonces, la independencia condicional en medio. Esa es la limitación que tiene todo esto y siempre hay que tenerlo ahí en la cabeza, esa limitación. Los otros métodos tratan de ajustar por esa limitación. ¿Okay? Los métodos un pelín más avanzados. Todo esto que estoy explicando son los más básicos. Por ejemplo, Inverse Probability Weighting. Es otro método. Porque acá son dos regresioncitas. Eso es todo lo que están usando. Inverse Probability Weighting es ir un paso más allá. ¿Ok? La idea es volver a recurrir a esta idea de que la gente puede ser o no tratada y hay alguna probabilidad de que sea tratada. Entonces de ahí viene el weight. ¿Ok? Lo que se trata de hacer es ajustar por el hecho de ponderar las observaciones antes de correr la regresión. ¿Okay? Antes de correr la regresión. O sea, lo de recién, no, o sea, directamente ustedes corren la regresión por un grupo, para el otro y chao. Lo que acá hacen es ponderar antes de correr la regresión. ¿Okay? O sea, básicamente, y vamos a ver de qué se trata esa ponderación. ¿Okay? La idea es que tratar de acercarse al supuesto ese de igual probabilidad de recibir el tratamiento. O sea, lo que están tratando de lograr es de comparar manzanas con manzanas. Eso es más o menos lo que están haciendo. En este caso, la manzana en cuestión es la probabilidad de ser tratado. Esa es la manzana. Entonces, la idea es que la ponderación se va a utilizar el recíproco de la probabilidad de recibir el tratamiento. Eso se llama propensity score. Propensity score. La probabilidad de ser tratado. ¿Okay?
Básicamente, en la teoría al menos, eso es la probabilidad de que D sea igual a 1 dado unas variables Z. Vamos a ver a qué son esas variables Z. Entonces, la probabilidad de no ser tratados, 1 menos P de Z. La variable en Z son otras variables que predicen la probabilidad de ser tratado, que puede o no ser igual a esas observables que están en X. En algunos casos se hacen, en algunos casos no. Podrán usar cosas diferentes, hay que tener bastantes datos. Entonces, básicamente la idea es muy simple. Es muy parecido a lo de recién, solamente que acá, en vez de calcularlo con el Y peladito, le están poniendo el W, que es la ponderación, y multiplicándolo por la probabilidad de ser tratado. Esto básicamente sería hacer el ATE. Antes ustedes no tenían el W, lo estaban calculando solamente para los tratados. Esos serían los no tratados. ¿Ok? Entonces, este es el W, que es el ponderador que ustedes tienen que calcular. Vamos a hablar enseguida de ese ponderador. El ponderador, básicamente, acá es la inversa de del propensity weight, y esto es 1 menos la inversa del propensity weight, porque es ponderarlo por la probabilidad de no ser, esto es ponderarlo por la probabilidad de ser tratado, y esto es ponderarlo por la probabilidad de no ser tratado. Muy simple. Simple no, ya se empieza a enredar. Esto es un poquito más enredado, evidentemente, que el anterior ejemplo. Pero ese es el estimador de inverse probability weight. Aquí yo se lo aprendí. Listo. Entonces, típicamente, hoy, por obvias razones, ustedes me dirán, bueno, pero profe, pero la probabilidad de esta no la tengo nunca. ¿De dónde la saco? Bueno, típicamente se usa un logit o algún probit, y se pueden hacer los dos, de hecho, en el software. Porque para el software esto es un juego de niños. O sea, se ve enredado con las fórmulas, pero para la computadora esto es fácil. Básicamente lo que está haciendo la máquina hace como estimación en dos etapas. O sea, lo primero que hace es calcular esas probabilidades y después de calcular esas probabilidades hace este cálculo. Lo está haciendo en dos etapas. Entonces, la idea es que se hacen esas estimaciones con algún buen ajuste, o sea, la máquina los hace. Por ejemplo, mucho no interesa en la interpretación de los coeficientes, sino que se pueden poner un montón de potencia, interacciones de las variables Z. O sea, acá, al revés de lo que a ustedes les enseñaron cuando aprendieron logit y probit, ustedes les decían, no, usted tiene que calcular el efecto marginal promedio, que no sé qué, que no sé cuánto. Acá no, es al revés. Acá lo que nos interesa es la predicción. No nos interesan los betas, en este caso. Nos interesa P sombrero, que es lo mismo que Y sombrero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Digamos, una vez que digo eso, una vez que yo estoy calculando ya el propensity score, a la gente lo que le interesa es ver la superposición de los propensity scores para verificar el supuesto de superposición en las estimaciones que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, la idea de haber hecho esto, necesito, digamos, que básicamente no esté hecho para valores cercanos a 0,1. ¿Ok? O sea, básicamente lo que necesito es sacarme algunas observaciones que tengan muy poca o demasiada ponderación. Entonces, lo que normalmente se hace es el supuesto de overlap. O sea, es esto. ¿No es cierto? Entonces, necesito hacer esas predicciones de la probabilidad de que la gente sea tratada, perdón, y fijarme que esté entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, básicamente, si tengo gente que tiene un P sombrero de 0,99, esa gente típicamente se va a ir. Y si me da también 0.00002, también esa gente se va a ir. ¿Ok? Porque es gente que está demasiado cerca. Y básicamente hay un comando en Stata que se llama TE overlap que hace esa prueba. Que se fija a ver si hay una buena superposición. Eso también lo vamos a ver, porque lo vamos a ver enseguida. No sé si lo veremos hoy o después. No sé si llegamos a esto porque esta presentación es un poquito larga. Es lo que se conoce dentro de Propensity Score Matching. Dentro de estos métodos básicos, creo que el más conocido de los métodos es Propensity Score Matching. Lejos. ¿Ok? El más conocido, el que más la gente entiende que es lo que uno está haciendo. Y el más popular. Porque, por ejemplo, supera cosas como esta, evaluación en regresores. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué es balanceo en regresores? Básicamente, que la asignación del tratamiento depende que esas variables dependan entre ellos. O sea, básicamente, el inverse probability weighting y propensity score match quieren balancear los regresores. Entonces, supongan que hay un solo regresor. Digamos, algo fácil.
Entonces, estas son las medias muestrales para la muestra tratada y control respectivamente. O sea, este Z para un solo regresor, para que sea fácil la comparación. Y estas son las varianzas muestrales para la muestra tratada y el control. Simple. Para medir la diferencia de medias entre las muestras se utiliza esta diferencia. Y lo que uno quiere es que estas diferencias sean chiquititas. ¿Ok? Y la ratio de varianza. Entonces, lo que uno quiere es que esto tienda a 0 y esto tienda a 1. Básicamente que no hay mucha diferencia en esencia, digamos, en los regresores. Ustedes lo que quieren entonces, fíjense que es demandante estos métodos. Lo que ustedes quieren, casi, que la diferencia entre regresores sea muy poquita. Eso en esencia es lo que están queriendo. Pero que los propensity scores sean muy parecidos, pero además lo que quieren es que haya cambios en Y. O sea, que todo sea muy parecido con excepción de Y. Es medio extremo, digamos, el método. ¿Ok? Pero no hay otra, digamos. Es lo que estos métodos buscan hacer. ¿Okay? Y, ojo, le estoy tirando mucha fórmula, pero quédense tranquilos. Después la máquina hace esto rápido. Pero es importante entender más o menos que está calculado. Entonces, lo que queremos con el Inverse Probability Weighting es que básicamente la diferencia de cada regresor sea cercana a 0 y la ratio de varianza sea 0. Si esta es el Propensity Score y Z es un regresor dentro de la Z, entonces el comando stata TE balance, o sea, lo que va a hacer es precisamente ese ejercicio, ¿okay? Por nosotros. ¿Okay? O sea, él lo hace a esto, al Z, al S1W, con esta ponderador, ¿ok? Para la gente tratada. Eso es lo que hace la máquina así, en una fracción de segundo. Y lo que va a tratar de hacer es hacerlo para el otro grupo, para el grupo control. Y se va a fijar que este cálculo, que la diferencia en este cálculo y el anterior sea casi 0, y esto dividido del otro sea casi 1. Eso lo hace la máquina rápido. Esa es la prueba de balanceo en regresores. Prueba de balanceo en regresores. O sea, ustedes quieren que después de hacer el Inverse Probability Weighting, las muestras más o menos sean parecidas. ¿Ok? A ver si veo doblemente robustos. Yo creo que sí. Llegamos hasta ahí. Después hay una cosa que se llama, y esto ha renacido, creo yo, en los estimadores de diferencia en diferencia, los nuevos, que se llaman estimadores doblemente robustos. Hay métodos que combinan estas dos cosas que acabo de hablar, que se llaman doble robust. O sea, básicamente lo que hace eso, mezclan métodos. Entonces dicen, en los métodos le dicen que básicamente que el modelo de propensity score esté correctamente planteado o alguno de los modelos es incorrecto. En cambio, estos doblemente robustos, si alguna de estas dos cosas fallan, el método sigue siendo válido. Entonces, por ejemplo, tenemos el Augmented Inverse, o sea, yo sé que esto acaba de sonar como chino básico, ya lo ve, yo sé. Pero veamos este, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Que es básicamente tomar el Inverse Probability Weighting y aumentarlo, pues se llama Augmented. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hace esto es usar la regresión que hicimos al comienzo. ¿Recuerdan que habíamos hecho una regresión? Bueno, pero hagamos una regresión, dice, para la gente que es tratada y la corramos para toda la muestra. Y hagamos una regresión para los controles y lo corramos para toda la muestra y saquemos el POM 1 y POM 2. POM 1 y POM 0. Entonces, lo que hace básicamente el Inverse Probability Weighting usa esto, digamos, ¿ok? Dice, no, y lo que hago es básicamente sacarle un término de residuo, ¿ok? Y sacar esto. O sea, básicamente es modificar esta fórmula. E introduciendo acá la probabilidad, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Entonces, en vez de hacer este calculito, cambia ese Y sombrero por esta expresión que está acá, que es más enredada, obviamente. Entonces, acá lo que estoy haciendo es calculando la distancia, digamos, entre la predicción de la regresión lineal y, o sea, esto es básicamente el residuo, multiplicado por la probabilidad de ese tratado, que es, al final lo que está haciendo es el POM 1, por eso es solamente para los tratados, dividido por la probabilidad de ese tratado, que es el método de Inverse Probability Weighting. Pero además le resta lo que les sale acá. Entonces está haciendo un residuo, ¿ok? De 1 hasta n, digamos, para los tratados, para sacar un POM 1, pero ponderando por la probabilidad de ser tratados. Entonces, por eso se llama doble robust, esto.
sea, el doble rogue es porque estoy mezclando cosas de este método con el método de ponderación de la estimación. Y lo mismo lo puedo hacer para los ceros. Pero por eso se llama Augmented Inverse Probability Weighting. O sea, están extendiendo el método de antes, que antes volvamos acá. Balanceo regresor y todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es mezclar esto, que es el AT estimado, mezclando esto. Entonces, en vez de usar el Y, están utilizando los residuos de la regresión. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, el Augmented Probability Weighting, AIPW, es un ejemplo de un estimador doblemente robusto. Entonces, sea que esta regresión esté mal o que la probabilidad esté mal, alguno de los dos esté mal, no puede estar los dos mal. Igual el método sigue funcionando bien, por eso se llama doblemente robusto. Porque ya sea que yo le meta la pata en alguno de los dos, sigue funcionando bien. Entonces, esta es la estimación del propensity score que se realiza en un primer paso y estas son las estimaciones de regresión, ¿ok? Utilizando solo los tratados y solo los controles, ¿ok? Beta 1 y beta 0. Beta 0, beta 1. Y obviamente la estimación Augmented Probability Weighting es la diferencia entre estas dos cositas. Sencillo. Sencillo. Bah, las fórmulas se ven un poco pesadas. Pero uno las ve un rato y dice, ya entiendo más o menos lo que está haciendo. Si ustedes le piden entonces en Stata TFX AIPW, va a ser eso que acabo de explicar. Va a ser eso en una fracción de segundo. Después hay otro que es muy parecido, o sea, muy parecido a esto, muy parecido, que es solamente que es al revés. O sea, se llama Inverse Probability Weighting Regression Adjusted, pero es la misma, es una intuición muy parecida. Básicamente también es hacer la estimación de estas dos cosas por mínimos cuadrados, pero ponderado, ¿ok? Utilizando los ponderadores como, o sea, básicamente, ¿se acuerdan la minimización de los residuos al cuadrado? Bueno, esto es lo mismo. Recuerden que esto es si sacásemos el W, esto, pues, claramente les recuerda a la minimización de residuos al cuadrado, solamente que con el sombrerito. Pueden minimizar eso, pero acá lo que están haciendo es poniendo el ponderador, pero ponderándolo para la gente que es tratada. Y listo. Entonces están haciendo esto, pero utilizando este ponderador. Y también lo hacen lo mismo para la muestra no tratada. En la misma historia, IPW Regression Adjusted. Solamente que lo están haciendo al revés. Acá lo que hicieron acá es calcular los propensity score y después hacer este cálculo. Acá hacen el propensity score, pero hacen este cálculo en realidad. Es medio parecido. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta es la estimación del propensity score que se realiza en un paso. Solamente que en el segundo paso ustedes están haciendo este cálculo, en este caso, y en el otro están haciendo lo diferente. Entonces, acá están haciendo el cálculo después con esto. O sea, hacen este cálculo, sacan los beta 1 sombrero, beta 0 sombrero, y esta es su estimación de average treatment effect. Parecido. Los dos son double roast. Entonces, acá si yo meto la pata en la estimación de las probabilidades, funciona bien. O si está mal especificado el modelo, también funciona bien. ¿Ok? Eso se llama doble roast. No pueden fallar las dos cosas. Si yo hago mal la cálculo de probabilidades o hago mal el cálculo del modelo de regresión que tengo en mente, fallan. O sea, tienen que ser uno o los dos, tienen que estar bien. ¿Ok? Y te lo pueden pedir también a Stata que lo haga. TFX, Inverse Probability Weighting, Regression Adjusted. RA. ¿Ok? Entonces, en ese TFX, fíjense, viene enlatadito todos estos métodos básicos que les estoy explicando. Cualquiera de esos dos son doblemente robustos, ¿ok? Aunque normalmente cuando la gente habla de doblemente robusto, habla del AIPW, pero este también es válido. Cualquiera de los dos es válido. Como doblemente robusto o double robust. ¿Ok? Double robust. Método de emparejamiento. Chicos, hasta acá por ahora. Porque los métodos de emparejamiento son un poquito diferentes. Hasta acá creo que ya llegamos bien. Entonces, llegamos hasta esto es en matching y dentro de matching ustedes tienen propensity score matching. Yo quiero llegar con calma a ese método que es el más famoso. Más que estos. Pero estos también son válidos
Y muchos de estos hoy en día están combinados con diferencia en diferencia y las demás cosas. Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante que esto lo tengan claro, no porque los vayan a usar así, como lo que los estoy hablando ahora, pero sí en una de esas sí están hoy en día en combinación con los otros. Entonces es importante tenerlos más o menos claros. Y Propensity Score, como les digo, en algunos escenarios se usa, más que estos. Estos no se usan tanto. Llegamos hasta acá hoy. Yo creo que con esto. ¿Para qué se usaría? ¿Cómo? Ese tipo, ¿para qué se usaría? Casi todos estos métodos se usan en un contexto muy específico. Número uno, se usan muchas veces cuando típicamente se usan bajo dos escenarios, estos métodos básicos, puros, o sea, al menos, puros. Porque de nuevo, se usan muchas veces en combinación con otros. Uy, tiré acá no. Vamos a borrar esto. Delete. Y delete. Listo. Hay dos escenarios donde... sí, no dos. O sea, un escenario clásico en el que se usan es si no hay datos pretratamiento. Pero esa es la clave. Que no hay datos pretratamiento. En muchos de esos casos se usa esto. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que me queda es comparar los tratados versus los no tratados. Entonces, nada, traigamos. Cuando tengo datos pretratamiento, ahí sí ya se abren millones de abanicos, que son los que vamos a estudiar. Pero en ese caso el que más se usa. Y también se usa, también, obvio, si tengo, y tienen que ser muchos, datos observables. Tienen que ser muchos. O sea, básicamente lo que me dice eso es que tengo que tener buenos datos de Z y de X. O sea, tengo que poder predecir con bastante buena calidad el propensity score y después tengo que tener muy buenos regresores después para armar el modelo que explica Y. ¿Okay? Necesito las dos cosas. Si no, esto tampoco funciona. Ninguno de estos métodos funciona bien. ¿Okay? Entonces necesito típicamente buenos datos, muchos datos, y eso significa normalmente también N grande. N grande. O sea, necesito una muestra relativamente grande para que esto también funcione bien. Si no, normalmente no funciona. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes pueden saber que es el caso que me tocó a mí, y a mi supervisor le quedó muy bonito, que básicamente un programa del Estado que él sabía que se había empezado a implementar en el momento T, pues él solamente tenía datos desde T más 2 hasta T más 5. O sea, él no tenía datos de acá. Pero sí le preguntaban a la gente en estos periodos si la gente era tratada o era control. En cada periodo le preguntaron a la gente, bueno, en esos casos sí puede ser. O sea, ustedes saben si la gente recibe o no recibe, o si forma parte del programa o no forma parte del programa. Y tenía muy buena cantidad de observables, o sea, tenían una encuesta de hogares. Entonces le preguntaba, entonces, en base a eso, él podía más o menos calcular el propensity score, y en base al otro podía calcular más o menos el Y. Entonces, en ese contexto funcionó bien estos métodos. Obviamente, con las restricciones que esto tiene, tiene que ser suficiente con observables. Estos son observables. Tiene que depender de eso, que tengan suficiente observables como para que más o menos argumenten que la diferencia que ustedes están calculando acá, sea como sea que estén haciendo el cálculo, sea más o menos creíble de que corresponde al tratamiento y no a otra cosa. Eso es lo difícil de todos estos métodos. Obviamente, cuando ustedes, de nuevo, tienen otro tipo de estructura de datos, los otros métodos son mejores que este.
Entonces vamos a hablar de estos métodos básicos, pero también de los métodos más sofisticados. Y como les digo, econometría se trata de esto, de una caja de herramientas grande, y veremos el día de mañana de todas estas herramientas, cuáles de todas les sirve, ¿okay? Dado lo que estén queriendo estudiar. Listo. Listo, llegamos hasta ahí hoy.